La noche se había pegado a la mansión Valcárcel como un peso húmedo. No había viento, ni el eco lejano de un coche, solo un silencio denso que amplificaba cualquier ruido mínimo, como si la casa entera contuviera la respiración. Elena avanzaba por el pasillo principal con pasos cortos, arrastrando un poco los pies sobre la alfombra. Tenía 62 años y el cuerpo vencido, pero los ojos, hundidos y rodeados de sombras, brillaban con una lucidez distinta, casi feroz. En una mano llevaba unos documentos ordenados con la costumbre de toda una vida. En la otra apretaba un sobre blanco, sin remitente, con una caligrafía firme: Fiscal General de la Nación. Entró en el despacho de Arturo. Encendió la lámpara del escritorio. Un círculo de luz tibia se derramó sobre la madera oscura, sobre los lapiceros alineados, el ordenador apagado, el marco con la foto de Arturo estrechando la mano del presidente. Todo impecable, como siempre. Colocó los documentos donde él solía encontrarlos, y luego, con un cuidado casi ceremonioso, dejó el sobre justo en el centro del escritorio, ligeramente inclinado hacia la silla. Lo observó un segundo. Podía sentir bajo sus dedos el leve relieve de las letras, el peso irreal de ese papel que contenía 26 años de silencio comprimidos en unas pocas líneas. No necesitaba firma. Lo que hablaba allí no era un nombre, era una deuda. Apagó la lámpara y salió, cerrando la puerta sin ruido. Se quedó en el pasillo, pegada a la pared, envuelta por la penumbra. El yeso frío le atravesó la tela del uniforme. Respiró hondo, intentando domar el temblor de sus manos. El corazón le golpeaba el pecho con una fuerza que la mareaba. Abajo, en el hall, se oyó el clic de la cerradura. Arturo entró, dejando atrás el eco de las luces del plató de televisión. Llevaba todavía el nudo de la corbata perfecto, la expresión confiada de quien está acostumbrado a escuchar su propio nombre acompañado de la palabra honor en los titulares. ¿Todo bien, Arturo?, preguntó Beatriz desde la escalera con su bata de seda, sin acercarse demasiado. Todo, respondió él seguro. Mañana vuelven a hablar de la precandidatura. Colgó el abrigo sin mirar, como hacía siempre, y fue directo al despacho. La puerta se cerró. Un segundo después, la luz de la lámpara volvió a encenderse, dibujando una línea amarilla por debajo de la hoja. Elena afinó el oído. Escuchó el leve choque de las llaves al caer sobre la mesa. Luego, un silencio corto. Arturo había visto el sobre. Dentro, él lo tomó con un gesto automático, al principio molesto por la falta de membrete. Rompió la solapa con un solo movimiento. El papel crujió, sonando más fuerte de lo normal en aquella calma. Leyó la primera línea. Su respiración cambió. Noche del 14 de agosto, hace 26 años. Vehículo oficial, conducido por el entonces secretario adjunto Arturo Valcárcel. Víctima, Tomás Ruiz, 17 años. Atropello mortal. Alteración de la escena. Testigos silenciados. Un inocente condenado. Las palabras, con fechas, nombres, detalles que creía enterrados, avanzaban como cuchillos. La marca del coche, la hora exacta, el nombre del fiscal que arregló el caso, los pasos del encubrimiento. Al final, una frase que parecía escrita directamente sobre su garganta: 26 años de silencio no borran la sangre del asfalto. El papel comenzó a temblar entre sus dedos. La palidez le fue subiendo desde el cuello hasta borrar la seguridad que se le había pegado al rostro durante años de cámaras y discursos. ¿Quién se atreve a mandar esto ahora?, murmuró con una voz que ya no le pertenecía. Beatriz, en la escalera, alcanzó a oír la pregunta. Se detuvo, una mano aferrada al pasamanos, con un gesto de desconcierto. No entendía, pero algo en el tono de su marido le erizó la piel. En el pasillo, Elena percibió el quiebre en esa voz, como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada mucho tiempo.
El sonido del papel, el susurro ahogado de Arturo, todo llegaba filtrado pero suficiente. Sus labios se curvaron en una media sonrisa diminuta, rígida, casi dolorosa. No era felicidad, era la dureza de una satisfacción tardía, la punzada helada de haber empujado por fin la primera ficha de un dominó que llevaba décadas temblando. Nadie, ni Arturo sosteniendo aquella hoja como si quemara, ni Beatriz con la bata perfectamente planchada en la penumbra de la escalera, imaginaba que la respuesta a esa pregunta no estaba en algún despacho enemigo ni en un periodista oportunista. La respuesta estaba a pocos metros, apoyada en la pared, con el cuerpo cansado y los huesos doliendo, los dedos manchados de productos de limpieza y una voluntad despiadadamente lúcida que por primera vez en 26 años se negaba a obedecer. La mañana siguiente la casa amaneció ordenada, puntual, como si nada hubiera pasado. Elena abrió los ojos antes de que sonara el despertador. Había dormido poco, el cuerpo en guerra con cada músculo, pero se levantó igual, despacio, mordiéndose el labio cuando el dolor le atravesó el costado. No podía darse el lujo de enfermar. No allí, no ahora. Se puso el uniforme, alisó con la mano las arrugas que el tejido ya no lograba ocultar y salió al pasillo vacío. El eco de sus pasos suaves se mezcló con el tic-tac del reloj de pared. Se dirigió a la cocina casi a ciegas, por costumbre. El olor a café recién hecho empezó a llenar el aire. Contó las cucharadas exactas, el punto justo de tostado, como Arturo exigía. Preparó las tostadas, eligió la vajilla buena para el desayuno, la que Beatriz reservaba para las visitas importantes, pero que con los años se había convertido en el estándar diario de la casa, y revisó la mesa del comedor 2 veces, mantel liso, cubiertos rectos, servilletas trianguladas como soldados blancos. A las 7:30, los pasos comenzaron a oírse en la escalera. Arturo bajó primero. Traje oscuro, gesto seguro, el cabello apenas salpicado de canas, calculadas para sumar credibilidad. Tenía la mandíbula un poco más tensa que de costumbre, pero solo alguien que lo hubiera observado durante décadas habría notado esa mínima fisura. Elena la vio al instante. Se sentó en la cabecera, tomó el periódico doblado en la sección política y lo abrió sin saludarla. Los titulares lo llamaban pilar ético del país, garante de justicia. Él leyó esas palabras como quien mira su propio reflejo en un espejo que no se atreve a cuestionar. Le dio un sorbo al café. Bien, murmuró, como siempre. Ese como siempre le lamió los oídos a Elena como una burla. La noche anterior, ese mismo hombre había sostenido un papel que lo desnudaba. Ahora, el teatro recomenzaba, impecable. Beatriz bajó después, envuelta en una bata clara que no tenía una mancha, una arruga, nada fuera de lugar. Llevaba la tablet en la mano. «Esta noche tenemos la cena con los donantes del hospital», dijo sin mirar a nadie. «No quiero fallos con el servicio, Elena. La última vez el postre estaba tibio». No levantó la voz. No hizo falta. Cada sílaba cayó con la precisión de un bisturí. «Lo tendré en cuenta, señora», respondió Elena, bajando la mirada. Lucía apareció con una carpeta llena de apuntes, ya en modo asesora. Llevaba el pelo recogido, gafas en la punta de la nariz, la mirada encendida. «Papá, ajusté el informe para la prensa», explicó extendiendo unos folios. «Destacamos tu lucha contra la corrupción, el aumento de confianza en el ministerio, los casos emblemáticos». Su voz estaba cargada de fe. Para ella, Arturo era su héroe, no solo su padre, el hombre que defendía a los que no tenían voz. Él asintió, orgulloso. «Eres brillante, hija. Este país necesita gente como tú». Andrés bajó el último, con la camisa a medio abotonar y ojeras apenas disimuladas. Se sentó, tomó pan, evitó la mirada de su padre. «¿Otra noche de trabajo?», ironizó Lucía sin apartar los ojos del papel.
No todos queremos vivir en un Excel, Lu, contestó él con una sonrisa ladeada. El sonido de la rebanada de pan quebrándose en sus manos llenó un instante el silencio. Arturo dejó el periódico a un lado. En esta casa la responsabilidad no se negocia. Soltó, seco, responsabilidad. La palabra cayó pesada sobre la mesa. Elena, que estaba sirviendo más café, sintió cómo la porcelana resbalaba apenas en su mano. La sujetó con fuerza. Recordó otra mesa, otra noche, otro «tienes que ser responsable» dirigido a ella cuando las sirenas se apagaron y el cuerpo de Tomás quedó tendido en el asfalto frío. Beatriz cortó un trozo de fruta con elegancia. «Elena, revisa las cortinas del salón luego. Ayer vi que estaban un poco torcidas». Tres palabras que para otro serían insignificantes. Para ella eran la forma educada de decir, tu valor depende de que nada falle. Sí, señora, respondió casi en un hilo de voz. Rodeando la mesa, las fotos de la familia cubrían las paredes. Arturo recibiendo condecoraciones, Beatriz con vestidos de gala, Lucía en conferencias, Andrés en actos oficiales, sonrisas perfectas, luces cálidas, fondos de mármol. En algunas, al fondo, apenas se intuía una figura borrosa con una bandeja en las manos. Elena, sin rostro, sin historia. Nadie en esa mesa preguntó si ella había dormido. Nadie vio el leve temblor en sus dedos cuando dejó el pan tostado frente a Arturo. Nadie supo que, en la madrugada, se había despertado empapada en sudor, con la imagen de Tomás cruzando la calle, con el sonido del impacto pegado al cráneo como un eco eterno. Mientras retiraba los primeros platos vacíos, los escuchó hablar de campañas, de donantes, de encuestas. «Si esto sale bien, en un año podríamos estar hablando de la presidencia», dijo Beatriz con una sonrisa medida. Elena sintió un pinchazo en el pecho. Presidencia. El país entero, mirando a ese hombre como ejemplo. 26 años de silencio no borran la sangre del asfalto. La frase del anónimo se le clavó otra vez entre las costillas, pero ni siquiera pestañeó. Solo se inclinó un poco más al recoger una servilleta caída, disimulando cómo le faltaba el aire. Pasó la cafetera, limpió una mancha imaginaria, corrigió la posición de un cuchillo, mantuvo el rostro neutro, el cuerpo dócil. Por fuera, seguía siendo la misma Elena de siempre. Por dentro, una voz muy antigua que llevaba años susurrando en un rincón, había empezado a hablar más alto. No era aún un grito, era un murmullo áspero que decía una y otra vez, «ya no». Mientras Arturo se limpiaba la comisura de los labios con la servilleta, sin sospechar nada, Elena pensó en el sobre de la noche anterior, en la letra firme, en los detalles que solo ella y unos pocos más conocían. Pensó en lo que aún no estaba escrito, en lo que aún no había enviado, y supo con una certeza que le apretó el estómago que esa mesa perfecta estaba sentada sobre una grieta, una que ella misma había empezado a abrir, y que, tarde o temprano, iba a tragarse a alguien. Al mediodía la casa parecía suspendida en una calma impecable. El murmullo lejano del tráfico apenas traspasaba las paredes gruesas. En la cocina solo se oía el chorro del grifo y el roce del estropajo contra la loza. Elena lavaba platos con las manos hundidas en agua demasiado caliente. Los dedos, arrugados, empezaban a arder, pero ella no se apartaba. El vapor le empañó los lentes baratos, se los quitó, los limpió en el delantal y volvió a ponérselos con un gesto cansado. Alargó la mano y encendió su pequeña radio, esa que llevaba años acompañándola. Buscaba ruido de fondo, algo que llenara el silencio espeso de la casa, un zumbido, un chasquido, y la voz clara de una locutora. El ministro de Justicia, Arturo Valcárcel, se consolida como la figura política con mejor imagen del país.
Elena se quedó inmóvil. El agua seguía corriendo, golpeando el fregadero de su trayectoria, marcada por una defensa férrea de los derechos humanos y una lucha constante contra la impunidad. Lo coloca como candidato natural a la presidencia. La palabra impunidad le taladró el oído. Sin pensarlo, giró la perilla y apagó la radio. El silencio volvió, abrupto, más violento que el anuncio. El plato que sujetaba resbaló y chocó con el acero. El ruido metálico rebotó en la cocina vacía. Elena apretó la mandíbula. Notó el corazón desbocado, el sudor frío en la nuca. Se secó las manos y fue a la despensa. Entre sacos de harina y cajas de leche, estiró el brazo hacia el estante alto, ese al que nadie más llegaba ni se molestaba en revisar. Sus dedos encontraron la caja metálica, fría, con la pintura descascarada. La bajó con cuidado, la apoyó en la mesa. Se quedó mirándola como si fuera una bomba a punto de estallar. Abrió la tapa. Cartas dobladas, recortes de periódico, papeles con esquinas comidas por el tiempo y una foto pequeña, en blanco y negro. Un chico delgado, sonrisa grande, ojos oscuros, que parecían mirar directo a quien los observaba. Tomás. Elena apoyó la yema de los dedos en el borde de la foto. No se atrevió a tocar el rostro. El olor a papel viejo le golpeó la memoria. El asfalto mojado, la lluvia fina, las luces del coche acercándose demasiado rápido. El golpe, el cuerpo de su hijo volando, cayendo, quedando torcido en la carretera como un muñeco roto. El metal caliente del capó, el olor agrio de la gasolina, sus propias rodillas raspadas cuando se arrodilló junto a él. Y luego, la voz de Arturo, más joven, pero con el mismo tono seguro. Fue un accidente. Tu hijo cruzó sin mirar, Elena. Yo me haré cargo. Me haré cargo. Se encargó, sí, de que la escena se retocara, de que el informe dijera otra cosa, de que un chico sin apellido importante ocupara el lugar de culpable, de que ella tuviera un trabajo estable y un techo, y de que cerrara la boca para siempre. Elena sacó un recorte amarillento. Titular: delincuente juvenil condenado por homicidio en accidente vial. Una foto borrosa de un chico que no era Tomás. Un desconocido al que le robaron la vida para proteger la carrera de un funcionario prometedor. Recordó el juzgado, los bancos de madera, el aire cargado, la sentencia cayendo como una losa. Arturo en la penumbra, 2 filas detrás, con gesto grave de hombre responsable. Al terminar, se le acercó. Es lo mejor, créeme. Sin mí nadie te ayudará. Y durante años ella se convenció de que era verdad. Al menos tenía un sueldo. Al menos no estaba sola. Al menos podía sobrevivir. Ese al menos la encadenó. En el fondo de la caja había una carta escrita a mano, nunca enviada. La leyenda, arriba: Señor Fiscal General, yo fui testigo de lo que pasó realmente aquella noche. La tinta azul, temblorosa. La culpa, la rabia, encerradas en esas líneas que nunca salieron de su cuarto por puro miedo. Pero el miedo había empezado a cambiar de forma. El día anterior, en el kiosco, había visto el titular que le arrancó la venda. Valcárcel, el hombre que jamás tiembla ante los poderosos. Y debajo, esa sonrisa tranquila. La misma boca que le habló de responsabilidad y sacrificio mientras su hijo yacía en una camilla de morgue. Aquella tarde, sola en su cuarto de servicio, había esparcido sobre la cama todos esos papeles: el parte médico con la hora del impacto, el número de matrícula anotado en un trozo de papel, la copia arrugada de su primera declaración, las piezas de un rompecabezas que nadie quiso armar. Y escribió, con calma, con precisión, las palabras que llegaron la noche anterior a las manos de Arturo. Ahora, en la cocina, miró la caja sabiendo que el primer sobre solo había sido un aviso, una chispa. Escuchó pasos en el pasillo. Elena cerró la caja de golpe y la cubrió con un paño, el corazón subido a la garganta.
Se giró. Lucía estaba en el umbral, móvil en mano, el ceño apenas fruncido. ¿Has visto al jardinero? Las hortensias del frente están hechas un desastre. No, señorita, pero puedo llamarlo, respondió Elena rápida, pegando el cuerpo a la mesa para ocultar la caja. Lucía asintió, distraída. Iba a darse la vuelta, pero se detuvo un segundo. Sus ojos recorrieron el rostro de Elena, la palidez, la mano aferrada al trapo. ¿Te encuentras bien?, preguntó, casi extrañada de oírse a sí misma preocuparse. Elena dudó una fracción de segundo. No estaba bien. No lo estaba desde hacía 26 años. Sí, señorita, es el calor. Lucía la observó un poco más. Había en ella algo de humanidad genuina, un resquicio de niña que alguna vez le llevó dibujos a la cocina para que Elena los pegara en la pared. Pero los años habían levantado paredes invisibles. «Bebe agua, ¿vale? Si te nos caes, mi madre me mata», intentó bromear. Se fue. Cuando sus pasos desaparecieron, Elena apoyó las manos en la mesa. Sintió el borde clavándose en las palmas, anclándola. Tomó la foto de Tomás. «He tardado demasiado», susurró. «Pero ya está». Volvió a guardar todo. La caja regresó a su escondite entre manteles viejos. Reanudó la rutina. Platos, ollas, paños. Como si nada. Desde el salón llegó el sonido de la televisión. La misma voz de la radio, ahora con sonrisa. En unos minutos, entrevista exclusiva con el ministro de Justicia, Arturo Valcárcel, el hombre en quien todo el país confía. Elena cerró el grifo. Se quedó quieta, con el agua chorreándole de las manos, mojando el suelo, todo el país. Una parte de ella tembló, otra, más nueva, más dura, se plantó firme. Ya no, pensó. Y en ese pensamiento había una promesa. Aunque tuviera que dinamitar su propia vida, aunque se quedara sin techo, sin trabajo, sin nada, no iba a dejar que esa confianza se construyera sobre el cuerpo de Tomás ni sobre la condena de otro inocente. La grieta ya estaba abierta, ahora era cuestión de empujar. La entrevista empezó puntual, inundando la casa con la voz perfecta de la presentadora. Elena se quedó en el umbral de la cocina, con las manos aún húmedas, viendo de lejos el televisor del salón. En la pantalla, Arturo parecía intocable. Traje azul marino, corbata impecable, postura relajada, ni rastro del sobresalto de la noche anterior. Ministro Valcárcel, lo llaman el hombre de la justicia. ¿Qué significa eso para usted?, preguntó la periodista, inclinándose hacia él. Él bajó la mirada, en un gesto ensayado de humildad. Significa responsabilidad. No hay lugar para la cobardía cuando uno tiene en las manos la vida de los demás. La palabra cobardía se le clavó a Elena como un gancho en el estómago. Se aferró al marco de la puerta. Desde allí veía también a la familia. Beatriz, erguida en el sofá, orgullosa. Lucía, con el portátil en las rodillas, mirándolo de reojo. Andrés, con los brazos cruzados, una arruga terca entre las cejas. ¿Nunca ha tenido miedo?, insistió la periodista. El miedo es humano, respondió Arturo. Pero hay cosas que uno no puede dejar de hacer solo porque tiene miedo. Elena sintió que se le encendía la cara. Ella sí había dejado de hacer demasiado por miedo. Había dejado de hablar, de denunciar, de pronunciar en voz alta el nombre del culpable, mientras él convertía cada silencio en un peldaño más. Beatriz sonrió, embelesada. «Escúchalo», murmuró casi para sí. Nació para esto. La entrevista avanzó entre halagos y cifras, lucha contra la corrupción, compromiso con los derechos humanos, mano dura con los criminales. Cada frase caía en la cocina como un martillazo. Muchos lo ven como el candidato ideal a la presidencia. ¿Está preparado para dar ese paso?, preguntó la conductora. Arturo sostuvo la mirada de la cámara. Si el país lo necesita, estaré listo. Siempre he dado la cara. Elena cerró los ojos un segundo. Recordó otra cara, la de Tomás, blanca bajo una sábana de hospital.
Recordó otra frase. Fue un accidente. Tu hijo cruzó sin mirar. También dicha con esa misma voz firme. Se apartó del umbral. El ruido de la televisión quedó a sus espaldas, amortiguado. Fue hasta la mesa donde dejaba su bolso. Sacó un cuaderno barato y un bolígrafo casi sin tinta. Se sentó. Su mano dudó sobre la hoja en blanco. La voz de Arturo llegó desde el salón, clara. No podemos permitir que ningún crimen quede sin castigo. Elena apoyó por fin la punta del bolígrafo y escribió. Tomás Ruiz tenía 17 años. Las letras salieron torcidas al principio, como si también tuvieran miedo de existir. Luego, más firmes. Empezó a contar. La lluvia aquella noche, el coche negro, la matrícula, los gritos, la presión para que firmara una declaración que no entendía. No era ya una denuncia, era la historia completa, su verdad sin adornos. En el salón estalló un aplauso del público del programa. Beatriz, emocionada, comentó: «Nadie habla de justicia como tú, Arturo». Elena alzó la vista hacia la pared, como si pudiera atravesarla y mirarlo directo a los ojos. Una calma tensa se le instaló en el pecho. Todavía no han escuchado la otra parte, pensó. Siguió escribiendo. Cada frase era un pequeño acto de traición y de reparación al ministro, a la familia, a ella misma, a Tomás. En la televisión, la entrevista se acercaba al final con música solemne. En la cocina, el bolígrafo raspaba el papel barato, dejando un rastro de tinta azul oscuro. Dos escenarios en la misma casa. El pedestal, allá, la dinamita, aquí. Esa noche la casa se fue apagando poco a poco, como si alguien bajara un dimmer invisible. La televisión enmudeció, las risas se disolvieron en bostezos, el salón quedó con ese olor a cojín usado y perfume caro. Las luces del pasillo principal se redujeron a un resplandor tenue. Arriba, una puerta se cerró con suavidad. Beatriz retirándose segura, con su mundo en orden. En la cocina, en cambio, solo quedaba encendida la bombilla pelada sobre la mesa. El zumbido del refrigerador llenaba el silencio. El detergente aún olía fuerte, mezclado con restos de comida y café viejo. Elena seguía sentada frente al cuaderno abierto. Las últimas frases se le torcían hacia el margen, el pulso cansado. Y cuando salí del hospital, ya no era madre, era solo empleada. Leyó esa línea y sintió una puntada en el pecho. Cerró el cuaderno despacio, como si guardara algo vivo que pudiera escaparse. Lo metió en el bolso junto a la cartera flaca y las llaves. Se levantó. Las rodillas le crujieron. Iba hacia su cuarto cuando un sonido la detuvo. Un roce, un golpe mínimo. Desde el pasillo principal, no desde las habitaciones de servicio. Se quedó inmóvil. El corazón se le subió a la garganta. Avanzó por el pasillo de servicio descalza. El piso frío se le pegaba a los pies, cada paso medido. Se detuvo justo antes de la esquina. Desde allí alcanzaba a ver el final del corredor elegante y una rendija de luz bajo la puerta del despacho de Arturo. La puerta se abrió de pronto con un chirrido leve. Elena se pegó a la pared, escondida tras el quicio. Sintió el yeso helado en la espalda. Arturo apareció en el pasillo, sin chaqueta, la camisa arremangada, el nudo de la corbata aflojado. En la mano derecha, un sobre blanco, arrugado, el anónimo. Su rostro ya no era el del ministro impecable de la televisión. Tenía la mandíbula apretada, los ojos oscuros, hundidos. Miraba el sobre como si fuera un animal al que no se decide a matar. «¿Quién eres?», murmuró apenas audible. No era una pregunta inocente, era una promesa. Elena contuvo la respiración. Si él giraba medio cuerpo, la encontraría ahí, clavada a la pared como una cucaracha. Pensó: estoy aquí, y al mismo tiempo, que no me veas, que no me veas. Arturo aspiró hondo, guardó el sobre en el bolsillo de la camisa junto al pecho y volvió a entrar en el despacho. Esta vez, la puerta se cerró de golpe. El tac seco hizo eco en el pasillo. Elena esperó. Contó
lentamente, 10, 20, 40. Cuando al fin se movió, las piernas le temblaban. Regresó a la cocina con la mano apoyada en la pared, como si el yeso pudiera sostenerla. Abrió el grifo y se sirvió agua. Estaba tibia, con un sabor metálico, pero bebió rápido. Tenía la boca áspera, la lengua pegada al paladar. Podía parar. Podía decirse que ya había hecho bastante. El anónimo, el cuaderno. Podía guardar ese cuaderno en la caja de Tomás y seguir lavando platos hasta que las manos no le respondieran, viendo crecer a los hijos del hombre que había destruido al suyo. Podía. Apoyó el vaso en la encimera. Sus dedos seguían temblando, los nudillos blancos. Se volvió hacia la mesa y retiró otra vez el bolso. Sacó el cuaderno. Al verlo abierto, con aquella primera frase, Tomás Ruiz tenía 17 años. Sintió algo mezclado de ternura y rabia. Ese chico adolescente atrapado en una sola línea, reducido a un recuerdo que ella se había negado a compartir durante 26 años. Se formuló, sin escapatoria, la pregunta que venía rodeando desde la mañana. ¿Y ahora qué? La respuesta no vino en palabras, sino en una imagen. La cara de Tomás con 16, soplando unas velas torcidas, prometiéndole que «Un día de estos te saco de aquí, mamá, te lo juro». Entonces supo que no bastaba con escribir. Tenía que poner esa historia en manos de alguien que pudiera reventar la fachada de Arturo. Salió al pequeño patio interior. El aire de la noche le golpeó la cara, húmedo, denso, con olor a tierra mojada y lejía. Desde la calle llegaba un rumor lejano de motores, sirenas, una ciudad que no dormía del todo. Metió la mano en el bolsillo del delantal y sacó su viejo móvil, ese ladrillo de plástico que escondía como si fuera algo vergonzoso. Lo encendió. La pantalla azul iluminó las grietas de sus dedos. Buscó, entre las notas arrugadas dobladas en su billetera, un recibo con un número apuntado a lápiz. El del diario local que le había dedicado 2 páginas enteras al ministro de Hierro y Corazón Humano. Marcó. Sonó una grabación, horario, opciones, buzón de voz para información relevante. Cuando oyó el pitido, la voz le salió ronca. «Es sobre el ministro de Justicia», susurró. «Lo que cuentan de él no es toda la verdad». Tragó saliva. Miró la ventana oscura de su cuarto, como si alguien pudiera estar escuchando desde adentro. «No quiero dinero», añadió, más firme. «Tengo pruebas de un accidente y de un encubrimiento de hace 26 años. Den un aviso en el periódico para ER. Si alguien de verdad quiere saber, yo voy a contestar». Colgó enseguida como si el teléfono quemara. Se quedó un segundo ahí, inmóvil en el patio, con el móvil pesado entre las manos. Podía borrar el mensaje, llamar de nuevo, fingir que se había equivocado de número. Todavía podía echarse atrás. No lo hizo. Apagó el aparato, lo guardó bien al fondo del bolsillo del delantal y regresó a la casa. El silencio era más grueso que antes. En la planta alta, todo oscuro. En el pasillo principal, solo una línea de luz amarilla se escapaba por debajo de la puerta del despacho de Arturo. Elena se detuvo, protegida aún por la sombra del pasillo de servicio, y miró hacia esa rendija de luz. Imaginó a Arturo ahí dentro, con la corbata tirada sobre la mesa, el sobre abierto, las manos sobre la frente. Imaginó esa seguridad blindada, por primera vez, resquebrajándose. La posibilidad de que él también, ahora, mirara por encima del hombro al cruzar un pasillo. No sabía quién iba a moverse primero, el ministro, llamando a sus contactos para localizar a quien lo desafiaba en la oscuridad, o ese periodista anónimo, si es que existía, respondiendo al mensaje de una empleada doméstica que decía tener pruebas. Lo único seguro era otra cosa. Ya no estaba en el mismo lugar. No era solo la señora que limpia. Era, aunque le diera miedo pensarlo, la única persona en esa casa con un poder nuevo, el de contar la verdad.
Se acostó en su cama estrecha sin quitarse del todo el uniforme. Miró el techo agrietado, las sombras que dibujaban los faros lejanos. El corazón no terminaba de bajar el ritmo. No pegó ojo en toda la noche, pero, por primera vez en 26 años, el insomnio no era solo un castigo, también era el comienzo de algo. El amanecer la encontró despierta con los ojos ardiendo y la cabeza embotada. No recordaba en qué momento había dejado de mirar el techo y había empezado solo a escuchar tuberías, coches lejanos, un perro ladrando, la ciudad arrancando, y ella con el corazón todavía acelerado. Se sentó en la cama, le dolía la espalda, como si la noche hubiera sido una jornada de trabajo más. Se lavó la cara en el pequeño lavabo. El agua helada le cortó la respiración. En el espejo las ojeras parecían manchas de tinta. Apartó la mirada. Se vistió con el uniforme limpio. Ató el delantal con manos algo torpes y antes de salir palpó el bolso, el cuaderno, el móvil apagado. Todo seguía allí, como una bomba que solo ella sabía que existía. Bajó a la cocina. Eran las 6:00, el territorio de siempre, la cafetera resoplando, el reloj marcando segundos largos, la luz mortecina. Esa hora solitaria que antes le traía calma, ahora la ponía en guardia. Mientras colocaba tazas y platos sobre la encimera, vio algo que no debería estar ahí, un papel doblado, con su nombre escrito en el frente. Elena. Sintió un golpe seco en el estómago. Miró hacia la puerta instintivamente. Nadie. Abrió el papel. Solo una frase escueta. Sube al despacho cuando termines en la cocina. A solas. A. La A era un garabato reconocible. Arturo. El corazón empezó a martillearle las sienes. Notó cómo se le humedecían las palmas de las manos. «¿Sabe?», murmuró casi sin voz. No sabía qué sabía él exactamente, pero aquel papel era una respuesta. El sobre anónimo ya no era un fantasma lejano. Se había transformado en una cita, en una puerta cerrada. Terminó de preparar el desayuno en piloto automático. Vertió café, untó mantequilla, cortó fruta. Cada gesto, un pequeño esfuerzo por no dejar que le temblaran los dedos. Cuando escuchó pasos en el piso de arriba, la ducha, armarios abriéndose, llevó la bandeja al comedor con la sonrisa de siempre pegada a la cara y regresó a la cocina. Guardó el papel en el bolsillo del delantal como si se estuviera metiendo un trozo de hielo en el pecho. Subir al despacho no era nada nuevo. Lo había hecho miles de veces, siempre con una bandeja entre las manos, una excusa de servicio. Ahora iba vacía. Tomó la escalera de servicio. Cada peldaño le crujía bajo los pies, amplificando un silencio que se le volvía hostil. En el rellano del despacho respiró hondo. El olor a cuero y a colonia masculina ya se filtraba por debajo de la puerta. Golpeó 2 veces, muy flojo. «Pase», se oyó al instante. Entró. Arturo estaba de pie detrás del escritorio, de espaldas a la ventana. La luz de la mañana lo recortaba como una sombra firme. Llevaba chaleco, corbata impecable. Sobre la mesa, abierto, el sobre blanco del anónimo. A su lado, un par de periódicos subrayados. «Cierre la puerta, por favor», ordenó sin mirarla. El clic del pestillo le sonó a candado. Cuando él se giró, Elena vio algo distinto. No era el hombre de sonrisa fácil de la televisión. Tenía la mandíbula tensa y los ojos muy despiertos, fríos. «¿Desde cuándo está en esta casa, Elena?», preguntó sin saludo. Ella tragó saliva. «26 años, señor». Arturo asintió, como corroborando un dato que ya sabía. 26 años. Ha visto crecer a mis hijos. Ha visto todo lo que hemos levantado aquí y nunca me ha dado motivos para dudar de usted». Tomó el sobre con 2 dedos. «Por eso, cuando recibo esto, pienso en 2 opciones. O alguien muy cercano me traiciona, o alguien intenta hacerme creer eso. Y a mí». Sus ojos se clavaron en los de ella. «No me gusta que jueguen con mi confianza». Elena sintió que se le encogía el estómago.
Notó el sudor frío corriéndole por la espalda debajo del uniforme. «He confiado en usted más que en muchos», prosiguió él con un tono casi afectuoso. «Por eso la llamé, para que hablemos. Si alguien se le ha acercado, si la están usando, quiero saberlo». Ahí estaba la trampa. No la señalaba directamente, pero la encerraba en el círculo de sospecha. «Nadie se me ha acercado, señor», respondió despacio. «Yo casi no salgo. Ya lo sabe». Arturo ladeó la cabeza evaluándola. ¿Llamadas raras? ¿Mensajes? ¿Alguien preguntando por mí, por asuntos del pasado? Cada palabra pesaba. Elena pensó en el buzón de voz del periódico, en su voz temblorosa diciendo: «Tengo pruebas de un accidente». El recuerdo le pinchó la garganta. Mantuvo la mirada baja. «No, señor». Silencio. Se oía apenas el tic-tac del reloj de pared. «Míreme a los ojos, Elena», obedeció. Había algo más que ira en esa mirada. Miedo. Miedo del hombre poderoso al que por primera vez alguien señalaba sin rostro. «Si alguien viniera con historias para dañarme, usted vendría primero a mí, ¿verdad?», preguntó en un susurro tenso. «Después de tantos años, sería lo lógico. Lógico. Todo lo que hemos levantado». Palabras que se le clavaban como agujas. Todo aquello levantado sobre el cuerpo de Tomás y la firma que le arrancaron en aquella comisaría. Elena sintió una pequeña fisura interna, como si una pieza que había sostenido su silencio se rompiera para siempre. Alzó ligeramente la barbilla. «Si alguien viniera con historias, sabría qué es lo correcto», dijo. Arturo afinó la mirada. «¿Y qué es lo correcto?». Ella sostuvo el pulso unos segundos que se le hicieron eternos. «Hacer justicia, señor». La frase flotó en el aire como un cuchillo. Él parpadeó apenas. No respondió. Solo se apartó del escritorio. «Puede irse», concluyó, volviendo al tono distante. «Y recuerde, en esta casa no hay secretos. Los secretos acaban costándonos caro a todos». Ese «a todos» le arañó la nuca como un aviso. Elena salió con las piernas de goma. Cerró la puerta tras de sí y sintió por fin que el aire le entraba a los pulmones. Bajó a la cocina. Desde el comedor llegaba la voz de Beatriz comentando un titular cualquiera. «Otra mañana normal», por fuera. Apoyó las manos en la encimera. Notó el hormigueo en los dedos. Arturo sospechaba algo. No sabía de quién ni cuánto, pero olía la amenaza. Y, aún así, ella acababa de plantarse apenas 1 centímetro, apenas una frase, del lado opuesto. El miedo estaba ahí nítido. Podía perder el trabajo, el techo, todo. Podían aplastarla. Pero debajo del miedo, una certeza nueva latía con fuerza. Ya no se iba a callar. El móvil escondido en su bolso parecía arder. Ahora solo quedaba esperar a ver qué golpeaba primero a la puerta, la represalia de Arturo o la llamada de alguien que por fin quisiera escuchar la historia de Tomás. No tuvo que esperar mucho. 3 días después, un domingo cualquiera, la respuesta apareció donde menos dolía y más peligroso era, en el periódico de la casa. Elena entró al comedor con la jarra de zumo. Beatriz, en bata de seda, subrayaba muebles en el suplemento. La tele escupía encuestas sobre Arturo, su nombre repetido como si fuera parte del mobiliario. Lucía no estaba. Arturo, arriba, aún en la cama. Ella dejó el vaso junto al plato, y al hacerlo, su mirada tropezó con un recuadro pequeño, gris, perdido entre anuncios de clases de inglés y reformas baratas. Se busca contacto con ER sobre información relevante de un accidente ocurrido hace 26 años. No policía, solo verdad. Responda con un número de teléfono al apartado 1432. ER. Sintió un latigazo en el pecho. El pulso le golpeó en las sienes. «¿Le sirvo más café, señora?», logró decir. «Sí, gracias, Elena». «Y trae más tostadas», contestó Beatriz sin notar nada. «Mira qué foto me han sacado. Salgo ideal». Elena asintió, obediente,
y salió del comedor con el anuncio ardiéndole en la memoria. En la cocina, apoyó la jarra en la encimera, cerró los ojos un segundo. Alguien la había escuchado. Alguien, en algún sitio, la estaba buscando. El miedo llegó primero. ¿Y si era una trampa? ¿Y si Arturo había movido sus hilos? ¿Y si ese, solo verdad, era un anzuelo? Volvió a escuchar en la cabeza la voz de él. Los secretos acaban costándonos caro a todos, pero debajo del miedo algo se ensanchaba. Una especie de alivio feroz. No estaba gritando al vacío. Abrió el cajón de las bolsas y sacó un trozo de sobre de propaganda. Lo recortó con las tijeras viejas. Buscó un bolígrafo. Sobre la encimera, apoyando por debajo un cartón para no dejar marca, escribió un número de teléfono. No el suyo, el de una cabina a la vuelta de la esquina, la que usaban los repartidores. Debajo, solo 2 letras, ER. Si querían hablar con ella, tendrían que empezar también jugando al escondite. Guardó el papel en el bolsillo del delantal. Cuando Beatriz dejó el periódico en una silla del recibidor y subió las escaleras, Elena cruzó el pasillo casi sin respirar. Arrancó el recuadro del anuncio con un gesto limpio. Lo dobló hasta hacerlo un cuadradito duro y lo escondió en el sujetador, pegado a la piel. «Voy a bajar la basura», anunció desde la cocina por si alguien la oía. El patio interior la recibió con ecos de radios ajenas y vajillas. El sol rebotaba en las paredes desconchadas. Tiró la bolsa en el contenedor y siguió caminando como si fuera a comprar pan. Nadie la detuvo. En el kiosco de la esquina compró un sobre barato y un sello. No necesitó mirar el número del apartado. Lo había repetido mentalmente como un rezo. Apoyada en el lateral del kiosco, escribió la dirección con letra apretada. Metió dentro el papel con el número de la cabina. Al cerrar la solapa con la lengua, el sabor químico se le quedó pegado en la boca. Tiró del buzón rojo de correos y dejó caer el sobre. El golpe sordo que hizo al caer le recorrió la espalda. Volvió a la casa con la sensación de que, en algún lugar de la ciudad, acababa de activar un mecanismo invisible. El resto del día se disfrazó de normalidad. Baños, plancha, guiso lento en la cocina, cada sonido habitual, el cazo hirviendo, un plato que chocaba, las risas de Lucía por teléfono, contrastaba con la idea fija de un sobre viajando en una saca, rodando en una cinta, abriéndose bajo la luz blanca de una oficina. A última hora de la tarde, el cansancio de la jornada se le juntaba con una inquietud afilada. Se refugió un momento en su cuarto de servicio. Cerró la puerta. Sacó el móvil del bolso. Lo encendió. Tardó apenas unos segundos en vibrar. Un mensaje de voz nuevo, sin número de contacto guardado. Se le secó la boca. Pulsó. La voz que salió era masculina, joven, algo ronca, con un nerviosismo mal disimulado. «Soy periodista. He visto el aviso para ER y su mensaje sobre el ministro y un accidente. Si esto es una broma, es cruel. Si no lo es, necesitamos hablar. En persona. No puedo fiarme de llamadas. Si de verdad tiene pruebas, puede ser muy grande y muy peligroso. Para usted y para mí». Una respiración. «Dígame día, hora y lugar. Use este número solo una vez. Después lo cambiaré y tenga cuidado. Alguien como él no se queda quieto». El él no necesitaba nombre. Elena se quedó sentada en el borde de la cama, el móvil pegado aún a la oreja, aunque el mensaje hubiera terminado. El zumbido leve del aparato llenó el silencio. Podía borrar ese audio, apagar el teléfono, tragarse todo. Decirse que había ido demasiado lejos con lo del anuncio y que todavía estaba a tiempo de recoger las migas del camino. Pero, mientras escuchaba los ruidos amortiguados de la casa, la cisterna de un baño, unos zapatos de tacón cruzando el pasillo, la tele soltando el apellido de Arturo como una consigna, entendió que esa opción ya no existía. Ya había puesto su número en un sobre, ya había mandado su historia, aunque fuese apenas un destello, a alguien del otro lado.
Ahora la pregunta no era si iba a responder, era cuándo iba a mirar por primera vez a alguien a los ojos y pronunciar el nombre de su hijo, Tomás, no como un recuerdo vergonzante enterrado, sino como la víctima de un crimen que merecía por fin ser contado. Se miró las manos. Le temblaban un poco, sí, pero ya no eran las manos de una mujer que se limita a fregar platos. Eran las manos de quien acaba de aceptar una cita con la verdad. Y sabía que desde ese momento, cada paso que diera la iba a acercar tanto a la justicia como al abismo. No llamó ese día. Pasó la noche entera dando vueltas, viendo en la oscuridad cómo la cara de Tomás se mezclaba con la de Arturo en los noticieros. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba de nuevo la voz del periodista. Puede ser muy grande y muy peligroso. A la mañana siguiente, esperó. A que Arturo saliera con la corbata torcida y el maletín, a que Beatriz se fuera envuelta en perfume y prisas, a que Lucía cerrara de un portazo con los cascos puestos. Cuando el silencio llenó la casa, la normalidad se volvió un disfraz grotesco. Se encerró en la cocina, apagó la radio, echó el cerrojo de la puerta de servicio. Sacó el móvil. El número desconocido seguía ahí, fijo, como un ojo. Marcó. ¿Sí? La misma voz, alerta. Elena tragó saliva. Soy la del anuncio. E.R. Un silencio cortísimo, cargado. Gracias por llamar, respondió él bajando el tono. Dígame un lugar donde pueda estar segura. Ella miró en derredor, casi esperando ver micrófonos en las baldosas. No aquí. Mañana, 10 en punto. Cafetería de la Estación Vieja. Al fondo, junto a la máquina de tabaco, llevaré un cuaderno azul. Yo iré con una bufanda roja, acordó él. No diga mi nombre por teléfono, ni el de él. Elena apenas murmuró un sí. Antes de colgar, solo añadió, no llegue tarde. No pienso hacerlo. El clic final le dejó un zumbido en los huesos. El resto del día fue como caminar sobre cristal. Se le cayó un vaso y se hizo añicos. Beatriz la miró raro cuando se le quemaron un poco las cebollas. Estoy mareada, señora. Será el calor. Aquella noche, en su cuarto mínimo, abrió el armario y sacó el cuaderno azul. Las fotocopias amarillentas, las fotos de Tomás con el pelo revuelto, el informe médico con su nombre subrayado, olían a papel viejo y a humedad, a años de ser escondidos. Lo guardó todo en una bolsa de tela y luego en otra de supermercado, vulgar, anónima. Eligió la ropa como quien elige un disfraz de otra vida. Vaqueros gastados, chaqueta gris, zapatos planos, nada de uniforme, nada que oliera a criada del ministro. Durmió de ropa puesta, solo por si acaso. Cuando apenas clareaba, ya estaba de pie. Dejó el café preparado, el pan sobre la mesa, una nota breve. Voy al mercado temprano. Salió con la bolsa en la mano. El portero le hizo el gesto de siempre. Nadie la detuvo. Nadie imaginó que, en esa bolsa barata, llevaba la dinamita de 26 años de silencio. La ciudad olía a pan y a humo de coches. Elena caminó hacia la estación vieja con los dedos agarrotados en las asas. Cada paso era una pregunta. ¿Y si Arturo ya sospecha? ¿Y si alguien la sigue? La cafetería de la estación estaba medio vacía, luces frías, olor a café recalentado y fregazuelos de limón. Un par de hombres solos. Una mujer mirando su reflejo en el cristal. Al fondo, junto a la máquina de tabaco, un joven con bufanda roja y ojeras, el móvil en la mano, nervioso, alzó la vista buscando. Elena apretó contra el pecho el cuaderno azul dentro de la bolsa. Dio un paso. En ese instante, antes de que él llegara a ponerse en pie, supo que ya había cruzado. Que lo que empezara en esa mesa, bajo esa luz triste de estación, iba a cambiar para siempre no solo su vida, sino la del hombre cuyo apellido sonaba cada noche en el televisor de aquel comedor donde ella seguía poniendo la mesa. El joven se levantó un poco cuando la vio llegar. De cerca, Elena vio la bufanda roja, las ojeras, la barba de 2 días. ¿Elena?
preguntó él en voz baja. Asintió y se sentó. La silla de plástico chirrió. Apretaba la bolsa contra el pecho. Soy Marcos, se presentó. Nombre de guerra. ¿Quiere agua, café? Agua, murmuró ella, con la garganta seca. Pidió el vaso sin dejar de observarla. Cuando se quedaron otra vez solos, bajó aún más la voz. Antes de nada, puede irse cuando quiera. Lo que me cuente la va a poner en peligro. Sobre todo si hablamos de él. Elena sintió un latigazo en el estómago, pero esa vez no retrocedió. Ya estoy en peligro desde que limpio sus copas, respondió, sorprendida de la firmeza que le salió. Marcos asintió, casi con respeto. ¿Puedo grabar? Levantó el móvil. Solo para trabajar bien. No haré nada sin su permiso. Elena miró el aparato como si quemara. Pensó en Tomás tirado en la cuneta. Pensó en Arturo sonriendo en la tele. Grave, aceptó, pero sin mi nombre, solo la verdad. Un pitido suave, grabando. Hace 26 años, empezó ella. Mi hijo Tomás salió de casa y no volvió. Tenía 17. Dijeron que fue un accidente, que iba borracho. Sus dedos temblaron sobre el vaso. En la comisaría me pusieron papeles delante. Me hicieron firmar. Yo apenas sabía leer, solo veía su nombre. Respiró hondo, el pecho duro. Muchos años después entré a trabajar en la casa de un diputado, ahora ministro, Arturo. Un día, limpiando un cajón, encontré mi firma, en un documento donde yo decía que la culpa era de mi hijo. Al lado, el nombre completo de Arturo, sellos, un comisario. Marcos leyó en sus ojos antes de ver el papel. ¿Lo tiene aquí? Elena abrió la bolsa, sacó el cuaderno azul, luego la carpeta. Sus manos respetuosas, casi ceremoniales. Le entregó la hoja doblada. Él la desplegó despacio. Sus ojos corrían por las líneas. Aquí usted exonera al conductor AGP, leyó en voz apenas audible. Arturo García Pardo. Ella asintió. Notaba sudor frío bajándole por la espalda. Me dijeron que si no firmaba no podría enterrar a mi hijo, que lo dejarían en un sitio que no quiero ni recordar. Yo no sabía quién era ese hombre, solo quería un ataúd. Marcos pasó las páginas que Elena le ofrecía. Recortes del accidente, foto de la cuneta, el coche destrozado, el informe médico. ¿Y cuándo se dio cuenta de que vivía en la casa del mismo Arturo? Preguntó incrédulo. Aquel día del cajón, reconocí mi firma. Desde entonces empecé a guardar todo, por si algún día alguien quería escuchar. Él dejó los papeles sobre la mesa, con cuidado. Esto es grande, Elena, muy grande. Puedo investigar, hablar con abogados, con otros periodistas, pero cuando esto salga, él sabrá que viene de dentro. Usted es el hilo que une las dos cosas. Va a ir a por usted. Elena extendió las manos, mostrando las palmas vacías, la piel agrietada. Ya vino a por mí cuando me quitó a mi hijo, dijo. Lo único que quiero ahora es que se sepa. Marcos la miró largo rato, casi con culpa. Necesito unas semanas, comprobar todo, blindarlo para que no puedan enterrarlo otra vez. Y necesito algo más, su testimonio completo, quizá más adelante que se deje grabar en cámara. ¡Cámara! La palabra le heló la sangre. Se imaginó a sí misma en una pantalla diciendo, mi hijo, frente a millones. No sé si podré, admitió, pero lo pensaré. Marcos detuvo la grabación. El pitido sonó como un disparo seco. En otra parte de la ciudad, casi al mismo tiempo, un asesor de Arturo leía un mensaje encriptado. Hay un chaval preguntando por un atropello antiguo, Distrito Sur, año 9X. Empieza a oler. Mientras Elena guardaba de nuevo sus papeles en la bolsa y se levantaba para volver a la casa del ministro, sin imaginar que ya habían olido su rastro. Algo empezaba a moverse en esa otra orilla. Teléfonos, susurros, una orden que pronto bajaría por la cadena de mando buscando, en la oscuridad, a la mujer que se había atrevido a pronunciar en la misma frase el nombre de Arturo y la palabra crimen. Cuando Elena volvió a la casa esa tarde,
Todo olía igual: salsa de tomate, perfume caro, cera en el suelo. Pero algo se había desplazado por dentro, como si las paredes supieran lo que llevaba en la bolsa horas antes. Guardó el cuaderno azul en su escondite habitual, detrás de las toallas. Se lavó las manos. El agua le corría tibia, pero la piel se le erizó. En el salón, la televisión mostraba la cara de Arturo en un programa en directo. Beatriz, con una copa de vino, miraba embelesada. «Sube un poco, anda», pidió. Elena obedeció. El presentador sonreía. «Ministro, se habla de intentos de manchar su trayectoria con asuntos del pasado, accidentes, rumores». Arturo sostuvo la mirada a cámara, ese gesto que ella conocía de memoria. «En mi vida he cometido errores, como cualquiera, pero jamás he hecho daño a propósito. Lo demás son calumnias de gente que necesita vender titulares. Calumnias». A Elena le ardieron las orejas. Marcos había empezado a moverse. Arturo también. 3 días después, la casa entera temblaba en silencio. A media tarde, Arturo bajó a la cocina. Casi nunca lo hacía. Llevaba la corbata floja, un sobre Manila en la mano. «Deje eso un momento, Elena», pidió, cerrando la puerta detrás de él. El clic sonó como un cerrojo. «Lleva muchos años con nosotros. Confío en usted», empezó con voz suave. «Por eso voy a hablarle claro». Sacó unos folios del sobre. Ella reconoció al instante aquel encabezado, aquella mancha de café, la declaración que la habían obligado a firmar. «Hay periodistas preguntando por un atropello viejo, zona sur, y parece que alguien de mi casa también es de allí». Clavó en ella los ojos. «¿Les suena?» Elena sintió el corazón golpearle las costillas. «En mi barrio siempre hubo accidentes, señor», intentó esquivar. Él dejó de sonreír. «No me tome por tonto. Aquí usted reconoce que su hijo iba borracho, que fue un accidente inevitable. Eso la protege a usted. Y a mí. Pero si empieza a decir otra cosa, la van a retratar como una loca que quiere sacar dinero de la muerte de su hijo. Pueden destrozarla en 2 titulares, a usted y a la memoria de Tomás». El nombre pronunciado por esa boca le cruzó la cara como una bofetada. «No lo nombre», se le escapó. Arturo parpadeó, sorprendido. «¿Cómo dice?» Elena levantó por fin la mirada. «Que no lo nombre. Usted ya lo dejó tirado una vez. No se limpia ahora con mi miedo». Las palabras le temblaban, pero tenían filo. Arturo la sostuvo la mirada un segundo. Algo en su gesto se endureció. «Tiene 1 hora para recoger sus cosas y salir de esta casa», dictó. «Sin escenas. Y escúcheme bien. Si una sola palabra de esos papeles manipulados aparece por ahí, habrá gente muy leal, muy agradecida, que no soporta ver mi nombre manchado. Gente menos educada que yo». El viejo frío de la comisaría le subió por la espalda, pero por debajo otra cosa ardía. «Entonces ya no tengo nada que perder», respondió. Él recogió los folios, guardó el sobre y salió sin despedirse. En su cuarto, Elena llenó una maleta vieja. Un par de vestidos, la foto de Tomás de niño, el rosario de su madre, el cuaderno azul, al fondo, como un corazón escondido. Cada cosa que dejaba atrás era una vida que ya no iba a vivir. Beatriz la sorprendió en el pasillo. «¿Qué haces con la maleta?», preguntó aturdida. «El ministro ha decidido que ya no me necesita», dijo Elena, correcta. «Pero podemos hablar con él». «No hay nada que hablar, señora». Lucía asomó, con el móvil en la mano. «¿Te echan?», preguntó sin ironía. Elena la miró con una ternura que dolía. «Cuida de ti, y no creas todo lo que sale en la tele». No explicó más. Bajó las escaleras con la maleta arrastrando, dejando atrás el eco de su propia vida. En la calle, el aire frío le dio de lleno. Se sintió desnuda, ligera y asustada al mismo tiempo. No tenía trabajo, ni pensión, ni techo seguro. Tenía una maleta, una bolsa de supermercado y la verdad. Entró en un locutorio, pagó en efectivo unos minutos de llamada y marcó el número de Marcos, que se sabía de memoria. «¿Sí?», contestó él tenso. «Soy yo», dijo.
Su voz sonó más vieja y más firme. ¿Está bien? Me ha echado. Sabe que preguntan. Pronto sabrá que es usted y que yo hablé. Silencio al otro lado. Luego, ruido de papeles. Entonces ya no tenemos semanas. Tiene que venir a la redacción hoy. Grabamos su testimonio en vídeo. Lo mandamos a varios sitios a la vez. Si me tumban, no tumban la historia. La palabra vídeo volvió a golpearla, pero ya no era puro terror. Había vértigo, sí, y también una especie de altura nueva. Miró a través del cristal del locutorio. Coches, gente con bolsas, un niño lamiendo un helado. «Mándeme la dirección», dijo. «Voy». Mientras caminaba hacia el metro, la maleta tropezando con los adoquines, repitió en su cabeza un nombre: Tomás. No el chico atropellado, no el del accidente. Tomás, el que quería estudiar, el que se reía fuerte, el que odiaba las aceitunas, el que merecía al menos que su historia se contara entera. En otro punto de la ciudad, un asesor hablaba por teléfono en un despacho sin ventanas. Se nos adelantan. El periodista ya la tiene. Y la mujer también. Una voz grave respondió, cansada y peligrosa. Hagan lo que tengan que hacer. Pero, por primera vez en 26 años, el miedo de Elena no iba solo. Caminaba al lado de algo nuevo. La decisión. Muy pronto estaría frente a una cámara, diría su nombre y el de su hijo, y señalaría sin temblar tanto al hombre que llevaba años viéndola sin verla. Y por mucho barro que luego le arrojaran encima, por muchas noches en vela que vinieran, habría un instante imposible de borrar. Ese en el que su voz, rota pero entera, diría al mundo: «Soy Elena, y vengo a contar lo que nos hicieron». Ahí, justo ahí, el silencio empezaría por fin a resquebrajarse, y por esas grietas, aunque escociera, empezaría a entrar la luz.